Bon dia, good morning. First of all, thank you for attending this press conference. I will give my speech in English, and my colleagues then will be the same, but in Catalan and Spanish or French or other language if you need to. So, the decision of the European judiciary protects our political rights until it's a firm decision on whether the lifting of our immunity is inappropriate or, on the contrary, well adopted. It is a provisional decision, but it is a decision of great importance for two reasons. It sets a precedent. For the first time, justice returns to some MEPs, albeit temporarily, the immunity that Parliament decided to lift. And the second reason, it is appreciated that, at the first glance, our arguments are reasonable, exposing irreparable effects on our political rights could occur if interim measures were not granted. Yes, it is a decision that affects the European Parliament, but we are convinced that our insistence on protecting our rights is the best way to defend Parliament's right. Restoring our immunity does not infringe on any right of Parliament. In fact, it is the opposite. By protecting the political rights of 3 of its members, it comes out strengthened. That is why we hope that they will not oppose this decision. In this regard, I would like to remind that MEP Toni Comín and I were prevented from exercising as MEPs for 6 months in an erroneous decision of the Parliament then chaired by Mr. Tajani. We are temporarily given back our political rights that allow us to continue to exercise MEPs on equal terms with the rest of our colleagues, except in one place in the EU, Spain. This is an anomaly that we have been denouncing since day one, but which the Spanish Supreme Court insists on maintaining. Perhaps it will be easy to understand why the current Spanish government is trying to make a profound change in the judiciary and why the nationalist right and far right are radically opposed to it. The Spanish judiciary has become a problem that Europe can no longer ignore as it talks about the problems in Hungary, in Poland, or in Slovenia. Thank you very much. Bon dia. Faré el mateix statement en català. La decisió de la justícia europea protegeix els nostres drets polítics mentre no hi ha una decisió ferma sobre l'aixecament de la nostra immunitat, tant si es troba precedent com al contrari, si sembla que no ha estat una decisió equivocada. És una decisió provisional, però és una decisió molt important, per 2 motius. Perquè marca un precedent. Per primera vegada, la justícia retorna a uns eurodiputats, encara que sigui de manera temporal, la immunitat que el Parlament va decidir aixecar. I perquè s'aprecia que, prima facie, en primera impressió, els nostres arguments són raonables i que en cas de no ser concedides aquestes mesures cautelars es podrien produir efectes irreparables en els nostres drets polítics i els dels nostres representats. És una decisió que afecta el Parlament Europeu, però estem convençuts que la nostra insistència de protegir els nostres drets és la millor manera de defensar els drets del Parlament. Retornar-nos la immunitat no lesiona cap dret del Parlament. De fet, és el contrari. En protegir els drets polítics de 3 dels seus membres, el Parlament surt reforçat. Per això esperem que no s'oposin a aquesta decisió. En aquest sentit, volem recordar que el president Puigdemont i el conseller Toni Comín
van ser impedits durant 6 mesos d'exercir aquests drets i d'actuar com a eurodiputats en una decisió errònia del Parlament presidit aleshores pel senyor Tajani. Per tant, se'ns retorna de manera provisional i temporal uns drets polítics que ens permeten continuar exercint d'eurodiputats en igualtat de condicions de la resta dels nostres col·legues, excepte en un sol lloc, Espanya. Aquesta és una anomalia que ja fa temps que denunciem des del primer dia, però que el Tribunal Suprem espanyol insisteix de mantenir. Potser amb això s'entén millor que l'actual govern espanyol malvi per fer canvis en el poder judicial i perquè la dreta i l'ultradreta nacionalistes espanyoles hi estan radicalment en contra. El poder judicial espanyol és un problema que Europa ja no pot ignorar mentre parla de problemes a Hongria, a Polònia o a Eslovènia. Gràcies. Buenos días. Haré la misma intervención en castellano. La decisión del Tribunal General de la Unión Europea de ayer es muy importante porque protege nuestros derechos políticos de manera provisional, pero los protege mientras no haya una decisión definitiva sobre el levantamiento de la inmunidad, sobre si la decisión de este Parlamento sobre el suplicatorio fue correcta o fue improcedente. Aunque se nos devuelven nuestros derechos políticos, por tanto, de manera provisional, consideramos que es una decisión de gran calado por dos razones. Primero, porque es la primera vez que ocurre. Nunca el Tribunal de Luxemburgo había devuelto, aunque sea de manera cautelarísima, la inmunidad a unos diputados que la habían perdido por decisión del Parlamento. Tanto, es la primera vez, es un precedente en este sentido. Pero segundo, las razones con las que el vicepresidente del TGUE justifica su decisión de ayer son también muy importantes, porque lo que dice es que prima facie, es decir, en una primera impresión, nuestros argumentos parecen razonables y por tanto que si no se nos concediesen las medidas cautelares habría un daño irreparable para nuestros derechos políticos. Decir que prima facie nuestros argumentos parecen razonables es decir que prima facie parece razonable alegar que hay persecución política de 3 eurodiputados porque este es el principal de nuestros argumentos. Por tanto, de momento el tribunal no descarta que el nuestro sea un caso de fumus persecutionis. De momento. Por tanto, es una decisión que efectivamente afecta al Parlamento, porque nuestra demanda fue contra el Parlamento, pero estamos convencidos que nuestra insistencia en defender nuestros derechos es un favor al Parlamento Europeo. Creemos que es la mejor manera de defender los derechos del Parlamento Europeo. Y además, devolver nuestra inmunidad, devolvernos la inmunidad no lesiona ningún derecho del Parlamento, sino todo lo contrario. Protegiendo nuestros derechos políticos, el Parlamento entendemos que sale reforzado. Por esto, pensamos que lo lógico es que el Parlamento no se oponga a esta decisión que ayer tomó el TGUE y por tanto no haga alegaciones en contra de la decisión que ayer tomó el TGUE. Solo recordar que el presidente Puigdemont y yo mismo, a nosotros se nos impidió durante 6 meses ejercer el derecho de ejercer como eurodiputados. Y ahí ya hubo una decisión errónea del Parlamento, en aquel momento presidido por el presidente Tajani, que ya tuvo que ser corregida por el Tribunal de Luxemburgo. Voy finalizando. Se nos devuelven de manera provisional y temporal unos derechos que nos permitirán seguir ejerciendo como eurodiputados en igualdad de condiciones con el resto de miembros de esta Cámara, en igualdad de condiciones en toda la Unión, excepto en un país que es España. España sigue sin respetar nuestra inmunidad, confirmada ayer por el Tribunal de Luxemburgo. España sigue en esta lógica de spexit judicial y es una anomalía que seguiremos denunciando como lo hemos hecho desde el primer día, porque es inaudito que el Tribunal Supremo de un Estado de la Unión ignore
las resoluciones del Tribunal de la Unión Europea. Por esto seguramente se entiende mejor que el actual gobierno español esté intentando hacer cambios profundos en el Poder Judicial. Quizá por esto se entiende mejor porque la derecha y la ultraderecha nacionalista española están radicalmente en contra de estas reformas del Poder Judicial, porque efectivamente el Poder Judicial español se ha convertido en un problema estructural para la Unión Europea. Y por tanto, porque es un problema estructural, Europa no puede seguir ignorando este problema mientras sigue señalando otros países como Hungría, como Polonia y como Eslovenia. Dijimos, cuando se estaba tramitando el suplicatorio, que no podía ser que la reputación de este Parlamento quedase mancillada por la actuación de un tribunal que no respeta las reglas del Estado de Derecho. Y ayer tenemos más autoridad para seguir insistiendo en este argumento. No puede ser que la casa de la democracia europea quede arrastrada al fango por la actuación del Tribunal Supremo Español. Muchas gracias. Natàlia, sisplau. Bon dia. Els volia preguntar si no veuen una mica prematur celebrar aquesta decisió com una victòria, tenint en compte que són unes cautelaríssimes i que, per tant, el jutge ni tan sols ha entrat a veure si hi ha indicis o no d'irregularitats. I, en segon lloc, els volia preguntar si descarten totalment trepitjar territori de l'Estat, tenint en compte que tornen a tenir immunitat. Deixa'm dir alguna cosa. Nosaltres no estem celebrant res. Estem valorant, estem informant, com hem fet sempre, que hi ha hagut decisions judicials. I estem explicant el resultat de la nostra lluita, el nostre combat. Evidentment, i hem estat molt explícits dient que és provisional, que això no s'ha de confirmar, però en qualsevol cas, aquest graó que avui exposem que hem pujat és un graó qualitativament molt important. Pel que hem dit que no hi ha precedent, i segona, perquè intueix que, com que podrien tenir raó aquesta gent, mirem que no hi hagi un dany irreparable. Cosa que contrasta amb el que va passar quan, després de les eleccions europees, vam demanar mesures cautelars i ens van ser negades. I per culpa que es van ser negades les cautelars, a nosaltres i, per tant, als nostres electors, se'ls va impedir durant 6 mesos de ser representats. Per tant, és rellevant per això. Jo crec que això, que a més a més afecta el fons del debat sobre el suplicatori, és important que aquest Parlament ho conegui. No estem parlant d'una decisió que afecta una qüestió tècnica, sinó una qüestió de fons. No al·leguem nosaltres que la convocatòria del comitè juri es va fer malament, qüestions procedimentals. No. Al·leguem qüestions de fons. I aquest és un primer pas que va en la línia de protegir uns drets fonamentals. Escolti'm, aquests senyors, de moment, que els drets no els hi siguin vulnerats. Ja veurem què decidirem. És veritat, pot ser que decideixi que no calen mesures provisionals, perquè potser no calen, perquè podem exercir igualment d'eurodiputats. I la segona qüestió té a veure més en la resolució final d'aquest procediment, és a dir, a partir de quin moment tenim una sentència ferma que vincula a l'estat espanyol, que entenem que des del primer moment nosaltres això és així, i quina és l'acció que hem de fer perquè les institucions europees, ja no nosaltres, les institucions europees s'encarreguin de que un estat membre compleixi la llei i compleixi els reglaments i les normes que entre tots ens hem donat. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Guillermo Pascual de Antena 3. Me gustaría preguntarle al señor Puigdemont sobre la mesa de diálogo en Cataluña. Ayer surgió la posibilidad de que el señor Oriol Junqueras formara parte de esa mesa, digamos por parte de Esquerra, por parte de su partido. Y digamos que de primeras el gobierno, en palabras de su portavoz, no lo vetó directamente. Entonces a mí me gustaría preguntarle a usted si usted en algún momento podría llegar a plantearse formar parte de esa mesa de diálogo, o el hecho de que usted viva en Bélgica y que tenga una causa pendiente en el Tribunal Supremo, eso le inhabilita para formar parte de esa mesa. Gracias. Y si puede ser en castellano, se lo agradezco. Es obvio que nosotros no estamos inhabilitados para hacer política para nadie excepto para España. Y creo que la decisión de ayer del TVE confirma eso. Nosotros no estamos inhabilitados para hacer política.
quien inhabilita la democracia es aquel gobierno que niega nuestra condición de representantes de los ciudadanos y no nos considera como tal. Por tanto, el problema no lo tenemos nosotros, lo tiene un aparato, no solo un gobierno, un aparato de Estado con el rey a la cabeza, hasta el último miembro del Tribunal Supremo, con el rey a la cabeza hasta el último miembro del Tribunal Supremo, que insisten en considerarnos como si fuéramos una especie de, no sé, de fugados, de gente que no saben dónde están viviendo porque hay que dictar órdenes de busca y captura, que nos tratan de una forma como si no hubiésemos ganado las elecciones europeas en Cataluña, como si no nos avalaran más de 1 millón de votos. Bueno, el problema no lo tenemos nosotros. Quien debe entender que debe habilitar el camino de la política no es quien hace política, que somos nosotros, sino quien utiliza el Código Penal y la represión para inhabilitar los caminos. Y esto aún sigue así. Por tanto, ya no es responsabilidad nuestra participar o dejar de participar. Es que las condiciones de uno de los interlocutores de la mesa del diálogo inhabilita, de momento, la política, porque no reconoce la existencia de, en fin, de representantes legítimos de los catalanes y de los europeos que estamos actuando en el Parlamento de Europa. El problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Andrés Gil. Andrés Gil. Hola, muy buenas. Gracias por darme la palabra. Yo tenía una duda al hilo de lo que estaba comentando usted, señor Puigdemont, y es si tienen previsto algún tipo de medida o de petición a las autoridades españolas para que reconozcan el auto de ayer o las cautelares de ayer que entiendo que está diciendo que les habilitan para hacer política, es decir, para circular por España, para ir a España. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, ¿van a intentar ir a España y a ver qué ocurre? ¿O van a buscar alguna fórmula para que lo que dijo ayer Luxemburgo se convierta en realidad y que ustedes puedan estar en España? Y por otro lado, quería preguntarles si efectivamente ustedes creen que estas cautelares terminarán en una sentencia favorable y que al final el suplicatorio no se levantará. Muchas gracias. A ver, llevamos desde las primeras decisiones de la justicia, a veces belga o alemana, pero también europea, pidiendo a España que respete las decisiones de estas jurisdicciones y que respete sobre todo la democracia. Cuando España se opuso a que fuéramos candidatos a las elecciones, que anuló nuestra candidatura, cuando luego se opuso a reconocernos como eurodiputados y nos privó de 6 meses de derechos políticos, nosotros ya pedimos y exigimos que España cumpliera. Pero no somos nosotros quien debe exigir esto a España. Debe ser la Unión Europea. Deben ser las instituciones europeas las que exijan a uno de sus socios, a uno de sus miembros, que de forma acreditada incumple las normas, que haga el favor de cumplirlas. Por eso decimos que es un asunto europeo. No estamos defendiendo solo nuestros derechos particulares como 3 diputados. Estamos defendiendo la democracia europea. Y por tanto, no somos solo nosotros quien debemos llamar a la puerta de España, recordarle que debe cumplir con las normas. Tiene que ser sobre todo la Unión Europea la que le diga a un Estado miembro que no se comporta de acuerdo con las normas que haga el favor de cumplirlas. Y este momento está llegando. Ya llevamos 3 años y medio de lucha. Hemos acreditado muchos de nuestros argumentos. Y estamos obviamente librando una batalla, un combate muy decisivo en esos sentidos. Pero esto no presume nada. Nosotros no damos por descontado que vamos a ganar. No lo hemos hecho nunca. Nosotros siempre damos por descontado que podemos confiar en la justicia europea. Y puede fallar en contra nuestra. Pero sabremos que su decisión no va a ser marcada por la interferencia política. Que su decisión, sea la que sea, no va a vulnerar nuestros derechos a defender estos derechos
en igualdad de condiciones que los demás, que el Estado español, que va a haber igualdad, que va a haber neutralidad y va a haber independencia. Esto sí que confiamos mucho en eso. Esto no presume que al final la decisión sea favorable. No lo hemos dicho nunca y no estamos diciendo eso. Pero es evidentemente, hoy estamos un poco más cerca del final con argumentos razonables que nos dan la razón en prima facie, pero que, en fin, contrastan con lo que pasó pues, cuando al inicio de nuestro mandato, cuando no nos dieron este reconocimiento de nuestros derechos. Hola, bon dia. Una pregunta. Vostès diuen que aquest és un cas de persecució política, és el que al·legaven en les seves demandes, però això en tot cas s'haurà de determinar quan s'analitzi el fons de la qüestió. No? En què es basen per entendre que la decisió d'ahir, la decisió concreta d'ahir del tribunal, atén aquest argument, dona per bo aquest argument, perquè explícitament tampoc no ho van valorar? Sí, de cas contesto jo perquè potser és una pregunta amb referència a la manera com jo he emfasitzat això. Les cautelars s'han de justificar en una sèrie de principis jurídics i un d'aquests principis és que prima facie, és a dir, en una primera impressió, el que al·lega la part demandant sembli raonable i digne de ser tingut en consideració. Per tant, no diem que el tribunal ahir hagi compartit l'argument de la persecució política. El que diem és que el tribunal ahir entén que l'argument de la persecució política és digne de ser estudiat, que mereix ser estudiat, que té prou raonabilitat com per ser considerat. I per això diem que això és una escala que té molts graons, diguem, llarga, però ahir vam pujar un graó. El tribunal hagués pogut dir, escolti, l'argument de la persecució política no té cap raonabilitat, no té cap credibilitat, no donem les cautelars. Per donar-les han d'assumir la validesa, no la validesa, és a dir, que mereix aquest argument ser analitzat pel tribunal i llavors, efectivament, la decisió del tribunal està oberta, no sabem quina serà. Amb això nosaltres volem ser també molt prudents a l'hora de fer pronòstics. Júlia. Hola, bon dia. Júlia Manresa, del diari Ara. Tinc dues preguntes. La primera, com a conseqüència immediata d'aquesta decisió d'ahir de Luxemburg, entenc que serà el viatge, que podran viatjar a Estrasburg la setmana que ve, però no sé si aprofitaran, per exemple, per viatjar a Perpinyà o algun altre viatge, com ha insinuat la Natàlia, que crec que no li han respost la pregunta de si consideraven viatge a Espanya. I la meva segona pregunta és com veuen la reforma del delicte de sedició que hi ha sobre la taula ara per part del govern espanyol i si afecta d'alguna manera a l'estratègia judicial des de l'exili. Gràcies. Efectivament, que anirem a Estrasburg, sí. I sobre si viatjarem a altres indrets, de moment no tenim plans, però evidentment que viatjarem més tranquils que el que hem viatjat fins ara, bàsicament. Fins i tot havíem viatjat sense aquesta decisió del tribunal, però vaja, naturalment ara sabem amb certesa absoluta que la persecució espanyola no pot tenir conseqüències en forma de detenció a cap país de la Unió Europea i això evidentment ens dona una tranquil·litat i ens facilita la nostra feina perquè no és només anar als plenaris el que hem de fer altres coses, ens hem de reunir amb gent, hem de parlar amb gent, ens hem de reunir amb parlamentaris d'altres parlaments de d'altres països i per tant sí, efectivament la conseqüència immediata d'aquesta decisió és que el president Puigdemont circularà amb moltíssima més tranquil·litat per Europa. Sobre si entrarem, passarem a la frontera del Regne d'Espanya, el president Puigdemont ja ho ha comentat. Ara mateix això és l'amenaça de persecució política a dintre de les fronteres espanyoles no ha disminuït i és feina de les autoritats europees en el futur de treballar perquè això s'acabi, però no tenim, sobre aquest aspecte no tenim plans immediats. No? I sobre la reforma del delicte de sedició, potser els meus companys voldran afegir alguna cosa,
Bé, sembla que l'operació Indults va acompanyada, diguem-ne, d'actuacions complementàries per part del govern espanyol. Diuen coses i ja veurem què fan. També diuen que primer donaran els tercers graus una altra vegada. En fi, tenen un problema seriós perquè no poden presentar-se al món amb presos polítics tancats a la presó i estan intentant sortir d'aquest atzucac. Per altra part, és evident que dintre d'Espanya tenen una gran pressió per tenir presos polítics. No em refereixo a Catalunya, evidentment, però que hi ha una pressió ambiental molt potent, l'extrema dreta està enervida i ja veurem quines conseqüències té, però vaja, en tot cas sembla ser que el govern del senyor Sánchez farà coses, que les facin i ja les valorarem quan les hagin fet. No sé si vosaltres voleu afegir res més. Sí, només en relació al delicte de sedició. Passa igual com els indults reversibles, com els indults enmig del tercer grau. Tothom en parla, però ningú no ha vist res. I crec que hauríem de ser una mica més exigents. Una cosa és fer un anunci un dia, però portem més d'un any, gairebé 2 anys, d'anuncis de coses i ningú ha vist mai res. Jo em negaré a posicionar-me d'una cosa que no he vist. Facin el favor d'ensenyar quina és la proposta exacta de reforma del delicte de sedició i deixin de parlar i de fer propaganda. La coneixen vostès, aquesta proposta? Jo no l'he vista. No he vist res. Crec que els ciutadans en general, no només les víctimes de la repressió, els ciutadans es mereixen una mica més de respecte. Està molt bé anunciar promeses i intencions, però han passat molts anys i no hi ha ni una sola proposta sobre la taula que puguem analitzar i que puguem dir si ens sembla bé, si ens sembla malament, etc. I crec que ja començaria a ser hora i per tant no li puc respondre a la pregunta de què em penso de la reforma del delicte de sedició. Guillermo País. Sí. Efectivament, és a dir, no ens obliguin a fer un debat sobre especulacions perquè en un tema com aquest és molt poc seriós, no? Dit això, tres consideracions molt ràpides. És evident que qualsevol pas que es faci a Espanya per homologar el seu codi penal al codi penal dels estats europeus és un pas correcte, però aquí el que hem de recordar és el vot particular dels 2 magistrats del Constitucional que del que parlen, quan parlen del delicte de sedició, i si no mirin aquest vot, i en parlen i molt, i de manera bastant clara, no diuen només que la pena sigui excessiva, sinó que el tipus penal és ambigu. Per tant, si el govern espanyol té intenció de fer una reforma del delicte de sedició en la línia dels països europeus, no es tracta només de rebaixar la pena, sinó que es tracta de delimitar de manera precisa un delicte que avui està redactat d'una manera tan imprecisa que, com diuen els magistrats del Tribunal Constitucional fins i tot, ha permès un abús absolut per part del Tribunal Suprem. Potser si està ben redactat el Tribunal Suprem seguirà abusant, no ho sabem, però ara se'ls hi ha posat molt fàcil. Dit això, i acabo, tampoc la sedició, igual que tampoc els indults, no són la solució pel conflicte que hi ha entre la societat catalana i l'estat espanyol. La solució per aquest conflicte es diu amnistia en l'àmbit de la repressió i autodeterminació pel que fa a la dimensió política del conflicte. Per tant, li hem d'explicar a Europa que la solució només, el conflicte només es pot resoldre en base a aquests 2 principis, que són l'amnistia i l'autodeterminació. I si no, no es podrà resoldre. Guillermo País. Buenas, gracias por la comparecencia. Yo quería insistir sobre los indultos. Quería preguntarle al señor Puigdemont si considera, como ha dicho el Gobierno de la Generalitat, que sería cuestión de no oponerse para evitar sufrimiento, y por otro lado, si considera que estos indultos de alguna forma desarman la estrategia del independentismo y en concreto la estrategia del independentismo internacional, que es la suya, la que ustedes defienden aquí. Gracias. Evidentemente nadie tiene solo tiene la posibilidad de oponerse a los indultos, el Gobierno a través del Consejo de Ministros o hipotéticamente la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No, ni le pertoca al Gobierno ni los propios beneficiarios pueden ejercer digamos una oposición fáctica a los indultos. Por tanto, diré lo que han dicho todos ellos. Esto es una solución particular, personal, pero no forma parte de la receta de la solución política.
Aquí hay unanimidad de criterio y a eso me remito. En relación al relato, pues, es precisamente lo contrario. Quien necesita ser indultado es el Estado español. Pues sabe perfectamente que no puede argumentar qué hacen 9 personas cumpliendo penas de 9 a 13 años de prisión por organizar manifestaciones y un referéndum. No lo puede explicar. No es que no lo puede explicar España, no lo puede explicar la Unión Europea. ¿O no se acuerdan del alto comisionado señor Borrell en Rusia, que no pudo replicar? ¿Y qué están diciendo las autoridades turcas? Claro, por tanto, quien necesita intentar pasar página a una vergüenza es el Estado español, con lo cual se demuestra claramente que nuestro argumentario es el correcto. Si España deja de tener presos políticos, bueno, es porque necesita dejar de tener presos políticos. Pero España va a continuar la represión. Y quien piense que indultando a los 9 presos políticos catalanes, digamos, cumpliendo muy tarde y de forma un poco rara la resolución del grupo de trabajo de las detenciones arbitrarias que pedía y pide su liberación, paréntesis, como el Parlamento Europeo exige a Turquía, que dice lo mismo para los presos políticos turcos, y el Parlamento Europeo le exige a Turquía que cumpla eso, cierro paréntesis. Quien piense que esto se va a acabar o que va a acabar con la represión se equivoca. Hay mucha gente, miles de personas, pendientes de algún tipo u otro de represión. Algunos con amenazas de cárcel, otros con sanciones, con multas, con persecuciones civiles. Si no se pone remedio a la política de la represión, va a continuar teniendo un problema narrativo muy serio el Estado español. Y ahí es donde aparece con toda rotundidad la necesidad de una ley de amnistía. Porque una ley de amnistía es política. Y es la política la que debe resolver. Es la política. Y la ley de amnistía, una amnistía, que sería lo razonable, sí que formaría parte de la receta de la solución política. Por sí sola no lo arregla, pero formaría parte de la decisión política. Okay. Una última, Luis. Buenos días. Luis Tobar, Informativos Telecinco. Señor Puigdemont, me gustaría insistir en el tema de los indultos. Usted decía que llevamos un año escuchando promesas y sin concretar nada, pero hace unos días que por primera vez el presidente del gobierno está hablando en el tema de los indultos, habla de concordia, de volver al entendimiento y de dejar atrás, dijo él textualmente, conceptos como la venganza o la revancha. Entonces, no sé si cómo valoran ese, parece ser, cambio de criterio del gobierno. Y después, sobre la pregunta de mi compañero Guillermo, concretar si desde su partido, por ejemplo, vieran positivo que, aunque sea de manera virtual, usted se pudiera sumar a esa mesa de diálogo, si usted asistiría o estaría dispuesto a intervenir en una reunión bilateral con el gobierno español. Gracias. La política española, y Pedro Sánchez en ese sentido no es una excepción, nos tiene acostumbrados a todo tipo de discursos y a muy pocos hechos. Cuando el señor Pedro Sánchez fue investido presidente con los votos de una parte del independentismo, dijimos, y yo insistí mucho en eso, de que no nos interesan las palabras sino los hechos. Y al final, después de tanto tiempo, vemos que la agenda del señor Pedro Sánchez en el gobierno se ha parecido mucho a la agenda del señor Rajoy. Me refiero a los hechos. Las palabras, tiene usted razón. El vocabulario ha cambiado. Pero esto es muy, muy secundario. Puede ayudar si hay hechos que acompañan a la voluntad que se expresa de forma retórica. Pero de momento, cuando hablamos del delito de sedición, cuando hablamos de la necesidad de el reconocimiento mutuo, nosotros podemos hablar por experiencia. Fíjese, en una comisión parlamentaria del Parlamento Español se propuso la comparecencia de los eurodiputados en relación a la cuestión. Mi grupo parlamentario propuso mi comparecencia. Fue la única que fue vetada.
¿Eso es concordia? ¿Esto es diálogo? ¿Esto qué es exactamente? Yo no oigo ninguna declaración de ningún líder político español, más bien justo lo contrario, que reconozca a los tres comparecientes de hoy la condición de representantes legítimos de los ciudadanos. Siempre hay la coletilla de los fugados que tienen que comparecer ante la justicia, como si no hubiéramos comparecido en todas las justicias europeas que nos han reclamado. Por tanto, menos palabras. Las palabras quedan muy bien, pero no es tiempo de palabras bonitas, es tiempo de hechos bonitos. Y los hechos, de momento, son los mismos. Sí, añado una cosa, para insistir en el argumento del presidente. Si vamos al terreno de los hechos, el hecho más reciente es que los eurodiputados del PSOE, en nuestro suplicatorio, no solo votaron para que se nos levantase la inmunidad, sino que hicieron campaña activa entre los eurodiputados socialistas de los demás países para que votasen en contra de nuestra inmunidad. Y yo la pregunta que dejo en el aire es, ¿podría ser que hoy más de un eurodiputado socialista no español tenga un poco de vergüenza, vista la decisión de ayer del TGUE, de haber hecho seguidismo de los eurodiputados del PSOE? Mi respuesta es que no me extrañaría, insisto. Creo que debe haber más de un eurodiputado socialista y de otros grupos que quizá hoy tiene dudas sobre si hizo correctamente cuando votó lo que votó en la votación del suplicatorio. La pregunta de la mesa de diálogo, sí. Bueno, creo que ya la respondí antes. Creo que dije bastante claramente que quien tiene un problema en el reconocimiento de esta parte que comparece hoy no somos nosotros. Si no recuerdo mal, hace ya un par o tres de años hice una propuesta de ir a visitar al presidente Rajoy y al rey de España personalmente, si querían. Siempre han rechazado. Si han rechazado mi comparecencia en el Congreso de los Diputados como eurodiputado, en una comisión en que se quería conocer la opinión de eurodiputados, sin motivar nada, simplemente porque me llamo Carlos Puigdemont, pues bueno, el problema lo tienen ellos. Si me hubieran convocado a comparecer en esa comisión parlamentaria, yo lo hubiera hecho. El problema no lo tenemos nosotros. Tenim una última... Tenim una última... Sí, una última. Sí, sí. I ja està. El veureu per aquí. Sí, hola, bon dia. Insistint en la qüestió de la taula de diàleg, aquesta setmana el govern espanyol, en declaracions, recobria la porta a que hi pogués participar Oriol Junqueras. No sé si això els fa pensar que podrien mantenir un veto, diguéssim, que representa l'exili amb vostè perquè no existís, i si vostè personalment creu que seria interessant poder participar en aquesta reunió, personalment, així també tenir el tall en català. Gràcies. Torno a dir el mateix. És a dir, primer que és una taula, pel que sabem tots, una taula entre dos governs. Jo no estic pas en el govern català, tampoc tutelo el govern català jo, ni tinc ganes de tutelar, ni que el meu gest s'interpreti com una tutela ni el president Aragonès ni a la gent del govern català que ha de formar part d'aquesta mesa. Deixi'm dir-li que a mi no em treu el son si el govern espanyol, 3 anys i mig després de ser a l'exili, no em treu el son el que pugui dir i opinar el govern espanyol de mi. Ells sabran si abans la pregunta que feia referència a aquesta voluntat expressada pel president espanyol, Pedro Sánchez, ells sabran si es queda, as usual, com una declaració retòrica o té el coratge que sempre els hi hem reclamat i que mai han tingut de fer propostes polítiques disruptives, transformadores de veritat. I em temo que aquest coratge no el tenen. Però si el tinguessin, naturalment, l'independentisme sempre ha estat un moviment que ha volgut seure's en una taula a negociar, no a xerrar, no a conversar, no a tenir una tertúlia, sinó a negociar
negociar dues qüestions que són imprescindibles per la resolució d'aquest conflicte, que és l'amnistia, naturalment, però sobretot l'autodeterminació de Catalunya. Si el govern espanyol està disposat a parlar d'això, que triem qui vol parlar. No en farem causa de si vol parlar amb nosaltres o no. És igual. Que triem qui vol parlar, que ho faci i, sobretot, que ho apliqui. Molt bé. Moltes gràcies.